atormentada por su sufrimiento. El otro golpe que recibió fue que le llamaron borracha. Dice que esta mujer dijo, mira, Señor, con todo el respeto que usted se merece, estoy parafraseando, le dijo, yo no soy como esa mujer, como esas mujeres, sino que delante de la presencia de Dios he estado llorando, he estado sufriendo por una queja, por un sufrimiento. Dice que este hombre entonces se reconoció y dijo, ve con Dios y que tus peticiones sean contestadas. La palabra dice que esto le llenó el corazón de regocijo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que comió y no estuvo más triste. Dice que al día siguiente se llegó a su esposo y concibió y dio a luz en el tiempo debido. ¿Por qué estamos hablando del tiempo de consolación? Porque el tiempo de consolación es lo que muchos necesitan en este contexto que se está viviendo. Personas necesitan que Dios les hable, que Dios les confronte, que Dios que directamente les diga lo que tienen que hacer, que Dios de una u otra manera les hable poderosamente, porque muchas veces necesitamos una palabra de Dios y no la recibimos, y no simplemente porque meramente tiene que ser alguien que te hable. Es que el problema de nosotros, de los cristianos, es que no investigamos, no leemos la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable, pero si no nos preocupamos en leer la palabra, menos Dios nos va a hablar de manera audible. Ese es el problema que nosotros tenemos en la mayoría. Tiempo de consolación, donde tendrás que quedarte mudo. Vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas, su capítulo 1, y veremos una situación semejante, una situación similar, en la cual Dios tuvo que intervenir, a tal punto de que Dios tuvo que cerrarle los labios a un hombre que no le creyó a Dios. Pero esto fue para Dios demostrarle que aunque no creyese, él iba a ver la gloria de Dios. Lea a nuestro hermano Pablo, por favor. Gloria al Señor. Leemos en el libro de San Lucas capítulo 1, versículo 11. Leemos la escritura en el nombre de Dios, Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la escritura: entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Juan. Gloria a Dios. Siga leyendo. Ok. Por favor. Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque grande será delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con él el espíritu de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías le preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque ya yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta palabra nueva. Ahora, por tanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar antes del día que esto suceda. Gloria a Dios. Aleluya. Para poder hablar un poco acerca de lo que este pasaje encierra, me gustaría, no sé si nuestro hermano Pablo recuerda algo del contexto histórico o de lo que los exégetas dicen antes de ese tiempo, o sea, el tiempo del silencio, de los 400 años. ¿Sabe que sucede algo que nosotros tenemos que recordar? Y es que Zacarías también
experimentó un tiempo difícil, al igual que Ana. Zacarías fue un hombre que profetizó mucho la palabra de Dios, y el sufrimiento de Zacarías era morir sin descendencia. Y este era un sufrimiento que, para tú descubrir esto, tienes que analizar la historia profundamente, tienes que ir a la historia. Como decía Junior, hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo donde Dios no le hablaba al pueblo, y Dios tuvo que utilizar a este hombre, este profeta, muy reconocido. Si tú te vas a la Biblia, encontrarás la historia del profeta Zacarías, muy reconocido y muy certero en su palabra. Cuando Zacarías decretaba una palabra, revelaba una palabra, era una palabra que se cumplía. Pero llega un momento donde tú tienes que ser procesado también, aunque tú seas muy de Dios, aunque tú seas muy de oración, aunque tú estés conectado a la fuente de gloria. Llega un momento en el cual tú vas a ser procesado. Llega un momento en el cual quizá la voz de Dios no la vas a escuchar como la solías escuchar antes. Hay algo que yo quiero que tú entiendas muy claro, y es que muchas veces nosotros entendemos que porque nosotros tenemos 20 años sirviéndole a Dios, porque nosotros nos hemos mantenido íntegros, nos hemos mantenido fiel, no vamos a ser procesados. Eso es algo que yo quiero que tú te lo saques de la cabeza, de la mente. Tú vas a ser procesado también. Y a Zacarías le tocaba también ser procesado. Un momento donde Zacarías no escuchaba la voz de Dios, un momento donde ya Zacarías no profetizaba, un momento donde Zacarías estaba en su casa. Hay un momento donde Dios necesita que tú también lo escuches a Él, donde tú también veas al pueblo. Hay un momento donde Dios quiere que tú hagas silencio, donde Dios no quiere que tú profetices. Hay un momento donde ni siquiera tú tienes deseo de orar, ni siquiera deseo de orar la Biblia, y no que tú estás en pecado, es que es necesario que tú pases por esa temporada. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: es necesario que a mí me pase, que yo cruce por Samaria. Y hay algo que la gente no entiende: Samaria era un pueblo difícil. Los discípulos entendían la dificultad de cruzar por Samaria y no querían, y Jesús le dijo: es necesario de que nosotros crucemos por Samaria, porque Jesús iba a encontrar con alguien. Y es necesario de que tú cruces por un proceso donde tú estés en silencio para escuchar la voz de Dios. Esto es así. La Biblia enseña de que este hombre recibió una palabra de Dios en un momento muy difícil. El contexto histórico también habla de 400 años, donde muchos exégetas explican de 400 años de silencio. Le llaman el momento del túnel, del silencio. ¿Por qué? Porque mucha gente no entendía esa situación que estaban viviendo, y era por el pecado. Debemos entender lo siguiente, y es que esta gente vivieron este tiempo tan difícil, donde Dios no les hablaba, porque que Dios estaba cansado de la situación que se estaba viviendo en Israel. La gente que tenía la palabra de Dios, los sacerdotes, los profetas y los reyes, eran los que tenían el llamado espiritual, uno, de dirigir el pueblo a Dios, de dirigir al pueblo a la presencia de Dios, que eran los sacerdotes. Los profetas eran salvaguardia espiritual de los sacerdotes, los que tenían que estar en cualquier lugar que Dios los llamaba, porque los sacerdotes no salían mucho, y ellos tenían que hablar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Y 3, el rey tenía que establecer órdenes gubernamentales que dirigieran a la gente a la presencia de Dios. Dios bendiga a Robert Puente, la fibra. El rey tenía que dirigir a esta gente, tenía que ejecutar el poder ejecutivo, valga la redundancia, para que la gente se alinease, para que la gente buscara a Dios. Pero estos 3 poderes espirituales y literales, por así decirlo, en el caso del ejecutivo, que era el presidente, estaban descarriados, se habían alejado de la presencia de Dios. Bendiga a María Zunilda Germán Félix. Esta gente estaba lejos de la presencia de Dios, por lo tanto Dios tuvo que callarse. Dentro de ese contexto también aparecieron los fariseos, que recibieron un nombre dado, no sé por quién, ni recuerdo bien, pero ellos eran conocidos como los santos, como los apartados, como los puros, como los que se iban a salvar, como hoy en día se conocen a muchas personas que se autojustifican y se autoproclaman los santos. Ahora,
esta gente que aparecieron los fariseos al principio eran buenas. Al principio dirigían al pueblo de Dios y eran encargados de que el pueblo de Dios cumpliese las leyes. Esta gente vivían como los SWAT, que se tiraban donde quiera que se tiraban, era para ver si se estaba haciendo lo correcto. Pero llegó el momento en que ellos confiaron en sus obras, confiaron en el legalismo y se divorciaron de la presencia de Dios. Llegue a entender esto, y es que las personas estaban desanimadas. Las personas no iban al templo a adorar a Dios de la misma manera. La gente no iba a sacrificar, gloria a Dios, animales para el perdón de sus pecados como lo hacían de todo corazón, porque estaban cansados de ese contexto histórico que habían estado viviendo, de sufrimiento, de traición, de adulterio, de idolatría, de mentira. Porque los que eran llamados a ser santos eran los primeros que hacían la gente, eran los primeros que criticaban, eran los primeros que chismeaban, eran los primeros que hacían cosas negativas, y por lo tanto Dios tuvo que hacer un silencio. Pero ahí estaban dos personas que nosotros conocemos. Una mujer que vivía en la presencia de Dios, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero en ese mismo contexto, una mujer que venía delante de la presencia de Dios, que había quedado sola, viuda desde su juventud, y había entrado a la presencia de Dios, y esta mujer hablaba con Dios, aunque se quedaba callada, porque Dios no hacía que ella hablase, como también Zacarías. Llegó un momento que se quedaron callados por el pecado. ¿Y qué Dios hace? Cuando el pecado abunda sobre la tierra, Dios se queda callado. Porque Dios no le va a hablar a una gente que esté en pecado, al menos que sea para corregirlo, para quitarlo de en medio, o para estremecer su alma para que se arrepienta. Por lo tanto, este silencio provocó en Zacarías una situación más difícil aún, porque él sabía que era viejo, él sabía que su esposa era vieja, pero veía la injusticia que se hacía en el pueblo, vivía la injusticia que se cometían a diario. Gloria a Dios, pero era un hombre santo. Él y su esposa eran gente santa, más la otra mujer que vivía en el templo, que oraba todos los días de su vida. Y por lo tanto dice que en el momento preciso el ángel le vino y se le presentó y le dijo: mira, Dios ha escuchado tu oración. No importa lo que tú estés atravesando, Dios ha escuchado tu oración. La palabra de Dios dice claramente que el ángel le dijo: mira, Dios ha conocido la aflicción tuya y de tu mujer. Y yo quiero que entiendas que esa petición que por mucho tiempo habías estado esperando va a llegar ahora. Y este hombre dijo: pero ¿cómo, Señor, si yo soy viejo y mi esposa también es vieja? ¿Cómo será esto posible? No limitas a Dios, porque Dios no tiene edad. Aleluya. Dios no conoce edad. Dios no conoce juventud. Dios no conoce vejez. Dios conoce propósito vivo en el corazón del ser humano. Amén. Y la Biblia dice claramente que este hombre le dijo esto a Dios, y por lo tanto el ángel le dijo claramente: oye, quedarás mudo. Por cuanto no creíste lo que Dios te dijo, Dios hará que te quedes mudo. Y vas a ver la gloria de Dios y hablarás en el momento que tu hijo nazca. ¿Por qué? Por cuanto limitaste a Dios, por cuanto le pusiste una barrera al Señor. Vas a ver la gloria de Dios en el momento preciso. En el momento que Dios vaya a hacer lo que tenga que hacer contigo, entonces vas a poder hablar y abrir tu boca. Hablando del Rey de Roma, acaba de llegar a la persona que saludamos. Dios le bendiga de manera especial. Él está aquí detrás de las cámaras con nosotros, a Isidro Colón. Dios le bendiga de manera especial. ¿Qué usted dice, Pablo, acerca de este momento tan tremendo que hemos estado viviendo, acerca de lo que hemos estado hablando y la otra visita que nos llega? Gloria al Señor. Dios maravilloso y poderoso a la vez. Nosotros le hicimos un llamado y Él acudió al llamado. Parece como que Él lo vio a través de la transmisión. Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Isidro. Amén. Dios bendiga a su esposa, que creo también está en línea con nosotros de una manera especial. Gloria a Dios. Sabe que mientras tú hablabas, me acuerdo de algo, y sabe que la historia se conecta con otra historia. Amén. Y vemos la historia de Zacarías, y si vamos a la Biblia también encontramos un profeta llamado Abacú. Gloria a Dios. Abacú le tocó vivir y experimentar lo mismo que experimentó Zacarías, y aún más amargamente, de manera tal que al profeta Abacú le reclamó demasiado a Dios y le dijo: yo quiero que tú me hables.
Y Habacuc no entendía el proceso por el cual él estaba pasando. Y era lo mismo que mencionabas acerca de los 400 años de silencio por medio al pecado, por medio a lo que se vivía en la tierra para esos tiempos. La tierra estaba tan saturada de pecado que esto indignaba la presencia de Dios, de manera tal que Dios prefirió hacer silencio. Y hay algo que yo quiero que te entiendas. Muchas veces el silencio de Dios parece amargo, pero es una corrección de Dios también. El silencio de Dios también nos corrige y nos hace entender de que Dios necesita que nosotros vayamos simplemente a su presencia y que le agradezcamos que estamos vivos. Muchas veces nosotros tenemos que agradecerle a Dios aún el silencio, pero hay algo que, wow, es terrible. El silencio de Dios maltrata. Gloria a Dios. Yo le decía a un varón en estos días que no hay algo más fuerte que la ignorancia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te ignora, escucha esto, amado que me escucha. Cuando el Espíritu Santo te ignora y tú te preguntas, ¿cómo así? ¿El Espíritu Santo me puede ignorar? Sí. Muchas veces tú crees que el Espíritu Santo se ha apartado de ti y el Espíritu Santo está ahí. Lo que pasa es que Él no se deja sentir. Y tú sientes que el Espíritu Santo se ha apartado de tu vida y el Espíritu Santo se ha quedado ahí en silencio, sin manifestación. Porque no hay algo más triste que tú sentir que el Espíritu Santo se ha apartado de ti. Lo mismo que sintió el Padre cuando estaba en la cruz, que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo abandonó, sino que llegó un momento donde el Padre dejó de manifestar su presencia en él y él sintió que el Padre se había ido. Hay un momento donde Dios deja de manifestarse en tu vida y tú sientes que tú estás en pecado. Tú sientes que tú estás fuera de gloria. Porque lo único que nos da vida a nosotros, los que somos creyentes, que vivimos una vida incorruptible, es cuando sentimos a Dios con nosotros. Cuando Dios se aparta de nosotros, nosotros sentimos que no somos nada. Y eso es lo que... Oye, el golpe más fuerte del Espíritu Santo es no dejarse sentir, no manifestarse en la vida de un individuo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga de manera especial a todos aquellos que nos están escuchando, de verdad. Miren, la Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y ustedes sin mí nada pueden hacer. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, no importa lo que podamos haber estado atravesando, Dios nos da la fuerza. Amén. Y nos sorprendemos por lo que Dios puede hacer. Dios va a sorprender a alguien en este tiempo. Amén. Dios va a sorprender a sus hijos en este año. Habrán personas que Dios las tendrá que sorprender para que le crean a Dios. Personas que dijeron, Señor, ya yo no creo en el llamado. Personas que dijeron, Señor, ya yo no creo lo que tú me dijiste. Ya yo no voy a ver nada. Me voy a quedar aquí tirado en el suelo. Dice la palabra de Dios que un profeta llegó a la casa de una mujer que vivía en Sarepta de Sidón. Esta mujer estaba recogiendo leños para hacer un pan y ella decía, me voy a tirar en el suelo, yo voy a comer lo poco que me queda para echarme a morir con mi hijo. El profeta le dijo, no será así, porque Dios ha dicho lo siguiente, no escaseará la harina ni el aceite hasta el momento en que llegue la lluvia que vendrá. Gloria a Dios. Tenemos personas que nos están escuchando, tenemos personas que nos van a ver, gloria a Dios, que tendrán que decir y testificar acerca de esa transmisión o de lo que Dios les está diciendo. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que se quedarán sorprendidos y se quedarán mudos. Van a llorar y no de la tristeza, sino de la alegría. Amén. Se van a quedar anonadados porque Dios les va a hablar otra vez. Llegará el momento en que tendrán que abrir sus labios para dar gloria a Dios por lo que Dios les va a dar. Dios sorprenderá a personas de manera tal que ellos se quedarán estupefactos porque Dios les va a hablar. Y en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, porque tendrán diferentes horarios donde las personas van a ver este video, quiero decirle de manera especial que te van a sorprender, te vas a quedar mudo porque Dios lo que dijo lo va a hacer por encima de tu vida. Y esto es así.
La Biblia dice claramente que Dios le tuvo que decir a alguien que iba a maldecir al pueblo de Israel. Le dijo, no lo maldigas, bendícelo, bendícelo. ¿Por qué? Porque Dios no es no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y prepárate, porque Dios lo va a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé si nuestro hermano Pablo tiene algo más que decir. No, simplemente agradecer a Dios y al hermano Junior, el ministro que nos invitó a este momento. No estábamos invitados, no éramos invitados especial, pero Dios permitió que nosotros llegásemos a este lugar y ser parte de esta transmisión. Bendecimos a los amigos de nosotros que están aquí detrás de cámara, que también de una manera u otra nos han bendecido con su presencia acá, y nos sentimos maravillados de que esta palabra usted la haya escuchado. Y quiero terminar diciendo esto: tú que quizás has fallado, tú que has tenido un momento de debilidad en esta pandemia, muchas personas han menguado en esta cuarentena. Yo predicaba hace aproximadamente 4 meses, cuando estaba la pandemia arreciando, sobre la fe en cuarentena. La fe en cuarentena. Yo sé que muchos han perdido la fe, pero quiero decirte en esta hermosa mañana que aunque tú hayas pecado, aunque tú hayas caído, aunque hayas deslizado, ¿verdad? Dale gracias a Dios por esa situación. Dale gracias a Dios por tu pecado. Dale gracias a Dios por tu caída. Y pídele a Él que Él te levante, que Él está dispuesto a mirarte. Porque a ti se te ha olvidado, a mí se me ha olvidado, de que Dios, cuando estaba ya en su eternidad y decidió darnos a nosotros participación de su gloria, ya Él había visto nuestro pecado, ya Él había visto nuestra falla, y por eso fue que Él dijo en Juan 3:16, porque de tal manera yo amé al mundo, que he dado a mi Hijo unigénito para que muera por nosotros. La palabra de tal manera dice y significa que no importaba la condición en la que tú estabas. Si esta palabra es denotando el presente y el futuro, Él murió por esa condición. Así que quiero decirte que Dios murió por la condición en la que tú te encuentras ahora, y es lo que está esperando, que tú reconozcas que tú fallaste y le digas: Padre, yo estoy aquí dispuesto a que tú me levantes. Dios se les bendiga a todos de manera especial, a Joel y Suero Contreras, a Fabiola Reyes. Dios se les bendiga a todos poderosamente. Que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes. Esto ha sido Almas Triunfantes por la 91.1, Radio Señal de Fe, la Conexión Celestial. Nos esperamos, o mejor dicho, les esperamos el próximo sábado aquí a la misma hora, a las 11 de la mañana. Dios mediante. Dios se les bendiga y Dios les guarde.